Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues ya estamos de regreso. Disculpen ustedes que tuve que salir. De todas maneras, pues había yo pensado dejar solamente el documental de Haiga Sido como Haiga Sido. Pero pues escuché en las noticias mientras estaba afuera que ya finalmente en algunos estados se estaba sacando de cartelera Presunto Inocente. Estuve revisando en Twitter, estuve revisando con gente de YouTube y me dicen que no es cierto. Pero entre que son peras y son manzanas, pues ya de plano subí el video. No es la intención que lo vean en YouTube, definitivamente. Bueno, sí, perdón. La intención es que lo vean en el cine. Ya el señor Ramírez, de uno de los productores, realmente coproductores de este documental, ya confirmó que van más de 500,000 de personas que lo han visto. Y de hecho lo subí en esta calidad tan espantosa que me encontré para que, lo vean, pero lo vayamos a ver también al cine. Es importante que se deje ese precedente, que en el cine, a pesar de la censura de los tres poderes de la Unión, no es nada más censura de uno, son los tres juntos. En primer lugar, obviamente este documental ataca al Poder Judicial de la Federación, porque denota que no existe el Poder Judicial. Hay datos gravísimos en Se Presume Inocente, datos de que ni el 10% de los juzgados realmente pueden ser culpables. Hay 20% nada más aproximadamente, según algunos datos de la película, que siquiera conocen al juez. 95% de la gente que pasa por un juzgado la sentencian y la meten al bote. Cosa extraña, porque lo comparamos con los datos de Calderón, que de todos los detenidos, casi a ninguno se les dicta sentencia, los sacan antes. Pero el tema del título, eso fue el Poder Judicial. ¿Por qué le conviene a Calderón que este documental sea censurado? Efectivamente, que lo terminó censurando la Secretaría de Gobernación, que depende directamente de la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo. Si esto le pasa a una persona que recibió juicio, que fue detenida y fue enjuiciada 2 veces, las 2 veces lo encontraron culpable, imagínense ustedes con qué certidumbre se asesinan a las más de 35,000 personas de nacionalidad mexicana, porque han sido más, nada más que otros extranjeros. A los más de 35,000 mexicanos que ha asesinado Calderón, no se les ha aplicado ni siquiera juicio. ¿Por qué no le conviene a Calderón? Porque si esto escala, se da uno cuenta de la verdad, que Calderón ha asesinado a 35,000 mexicanos y mexicanas sin aplicarles juicio. Esto, atando cabos con el blog del narco, en su segundo podcast, revelan que a los militares, pues muy honestamente, sus altos mandos les dicen: ¿sabes qué? Pues a lo que le veas, tírale. Nos sale más caro que entren al bote, cosa que no es cierto. Calderón no está en el bote y nos sale mucho más caro. Si estuviera en el bote sería mucho más barato. El asunto es que se juzga en esta guerra contra supuesta guerra contra el narco, se juzga a punta de pistola. ¿Por qué le conviene a Calderón? Porque esto evidentemente conviene que la gente no lo sepa. Si a los mexicanos juzgados se les mete al bote sin razón, ahora imagínense todos los mexicanos que la Policía Federal, que la Marina, que el Ejército y con los mismos otros cárteles han asesinado sin siquiera comprobarles nada. No vayamos más lejos. El jefe de jefes, el tal Beltrán Leiva, fue asesinado arteramente por 40 marinos cuando ellos eran 3. ¿Ustedes creen que alguien en su sano juicio, por más narco que sea, si ve 40 güeyes armados hasta las orejas, se le va a poner a tiros? Además, ¿cómo encontraron al cuerpo? Supuestamente todo ensangrentado, todo encuerado y con virgencitas en todos lados.
¿Ustedes creen que realmente opuso resistencia o que así lo encontraron? No. ¿Por qué Calderón no quiere que veamos presunto culpable y por qué está de acuerdo con esta censura y por qué está haciendo todo lo posible con Secretaría de Gobernación para que lo saquen? Y está fingiendo que no, porque ya vio que también se le está volteando el chirrión por el palito. Pues porque nos daríamos cuenta del holocausto mexicano que está causando este desgraciado. Por lo pronto, yo los invito a que si en su estado les ha tocado la suerte de que ya les censuren la película, lo vean en YouTube, está en mi canal y en muchísimos otros, afortunadamente. Pero, si no están en un estado en donde ya lo censuraron, váyanlo a ver al cine. Estos dos abogados realmente se van a quedar ustedes atónitos de a los esfuerzos que tuvieron que llegar para demostrar la ineficiencia y la ineficacia del sistema judicial mexicano. ¿Por qué digo que son los tres poderes? Porque quien lo censura es directamente el poder ejecutivo, quien pide que lo censure es el poder judicial y quien permite que se censure es el poder legislativo. A nadie le conviene, a ninguno de esos tres poderes les conviene que nos demos cuenta lo mal que funciona el sistema judicial mexicano. Con este documental, ¿ustedes creen que una iniciativa absurda como la del supuesto verde ecologista de la pena de muerte pasaría? O si pasa, ¿ustedes estarían de acuerdo? 80% habla este documental, 80% de los que están en el bote no hicieron nada. O en el otro documental, en el anterior, en el túnel, lo más que hicieron fue volarse 17 pesos, 200 pesos, 50 pesos. Hay números gravísimos. Fíjense, 93% de los acusados nunca ven al juez. Es verdaderamente vergonzoso. Yo los invito seriamente a que vean la película y que lo entiendan esta censura como que es el primer paso para entender el holocausto de Calderón. La matanza y la masacre de mexicanos que ha cometido Calderón entender esa masacre empieza por esta película. Repito, si esto le pasa a alguien que pasa por juicio y 2 veces, ahora imagínense los 35,000 mexicanos que ha asesinado Calderón sin siquiera juzgarlos. ¿Cuántos verdaderamente eran culpables? Regreso en 2 minutos, los invito nuevamente a verla, solamente y realmente es un ejercicio de honestidad. Si ustedes viven en un estado que todavía no está censurado, yo los invito a que no lo vean en YouTube, que ahí está la opción, pero los invito a hacer un ejercicio de honestidad y verlo en el cine. Y volverlo a ver a lo mejor en YouTube, ya que lo fueron a ver al cine. Pero bueno, regreso en 2 minutos con las noticias de hoy del blog del narco y las de ayer. Yo les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud.